denme 10 minuticos, terminamos esto y contesto algunas preguntas. Colombia, acuérdese que en el programa que hicimos el en vivo del 19 de junio del 2022, yo les dije todo lo que iba a suceder con Petro y con Colombia. ¿Se lo dije o no se lo dije? Yo desde el 2019, 2020 les decía que Petro iba a quedar de presidente. ¿Me creyeron? ¿No me creyeron? ¿Me insultaban? Bueno, pero es una realidad. ¿Petro maneja el poder? Esa es una pregunta que quiero que nos la hagamos. ¿Petro maneja el poder? Él empieza un periodo de pago de favores. De pago de favores. Eso no es así tan fácil de que yo mando, soy el presidente, no. Él tiene que hacerle sonrisitas al uno, hacerle sonrisitas al otro para pagar ciertas cosas, para saldar esas cuentas pendientes porque él no llegó allá solo. Por eso está limitado. Protestas en febrero, después del 15 se van a dar protestas fuertes después de mitad de año. La salud de Petro va a estar muy regular, estómago, pulmones, sigue enfermo, el estrés lo tiene vuelto miércoles. Pero yo les decía, yo no veo tanto la muerte a través de la salud, sino de atentados. Este año y de aquí en adelante se van a volver a dar atentados en Bogotá y en los viajes, bombas, quieren meter bombas, eso lo he visto, yo se los decía desde antes que él quedara en la presidencia. Hay que orar porque si al man le dan materiales, la que sigue, France, la cosa no es peor, la cosa es peor, entonces tenemos que orar. Los cambios que a ustedes les preocupa, que yo ese 19 les hablé y se los vuelvo a decir, EPS, entonces no van a acabarse, van a reestructurarse, una reestructuración interna, integración del Estado con lo privado, va a haber como una fusión en esa área. Se terminan las pequeñas, las grandes, los conglomerados quedan, pero la calidad no es buena, va a empeorar. Entonces tenemos que orar y pedirle al Señor pensiones, reestructuración, cambio en la inversión de las pensiones, integración Estado-privado. Se va a dar una salida para las pensiones, no va a ser mal, va a ayudar, pero el cambio siempre va a ser fuerte. Reforma legal, leyes del Congreso, va a querer hacer reformas, igual que Boric en Chile, que las va a hacer y ahorita va a organizarlas Boric y eso le va a generar muchas manifestaciones, muchos problemas. Entonces, él quiere hacer una reforma, no ya, pero las va a empezar a proyectar del Congreso y a nivel jurídico, judicial. Y esto va a traer sus problemas y un relajo y una desorganización brava. Economía, empezamos el Valle de Oscuridad. El año pasado se los dije, ya vamos a entrar, ya casi, ya vamos a llegar. Ahorita vamos a entrar el Valle de Oscuridad. Va a haber una reforma en la economía que va a causar mucha desilusión, promesas fallidas. Yo les dije que él lo que prometía, en ese vivo se los dije, un % de todo lo que él prometió cumplir. Yo le subo un poquito más, seamos un poquito más generosos y confiemos en el poder de Dios, no en el poder de los hombres, que haga del 1 al 5% de lo que quiso. Entonces, son promesas fallidas, yo lo llamo. Eso va a hacer que la gente se rebote y la gente se le vaya en contra. Nos vamos para Colombia y terminamos. ¡Vamos! Uy, sí, 11 y 14, gloria al Señor, ya voy a terminar. Yo creo que ustedes están cansados, aburridos, pero vamos con toda. Colombia, se va a seguir subiendo, los altos van a seguir subiendo, van a querer hacer reformas y esas reformas, algunas van a poder pasar, algunos puntos van a poder pasar, no todos, pero algunos sí, yo ya se los había dicho a ustedes. Van a seguir apretándonos, por eso yo les dije a ustedes, créditos, nada, ¿se los dije o no se los dije? Por favor, la canasta familiar, los gastos, por favor, saberlos administrar muy bien, porque se sube una subida de tipos de interés y eso nos va a apretar mucho. Entonces, por favor, el dólar va a bajar, yo ya se los he dicho, pero en cualquier momento se puede subir, entonces pilas con las inversiones en dólares.
los que trabajan con la moneda. Yo les había dicho que entramos en un valle de lágrimas, en un valle de oscuridad. De aquí, de enero se los dije, de aquí en adelante, junio va a ser tremendo, mayo, junio para Colombia. Reformas que de alguna forma quieren pasar. Entonces van a haber protestas, se van a ver marchas. Ahorita más adelante se inician, ahora sí las de verdad. El 13 de febrero, 14 de febrero, me decían es que se va a volver esto un caos, van a romper, van a un golpe de Estado. ¿Yo qué les dije? Nada de nervios, tranquilos, que no va a pasar nada. Algunas cosas por ahí, ¿se lo dije o no se lo dije? De aquí en adelante, los meses hacia arriba, mayo, junio, julio, bueno, todo eso, van a ver, ahora sí se van a ver las protestas. Sí va a haber un grupo de militares que quiera dar el golpe de Estado a Petro, sí, que lo logren lo veo difícil, pero sí va a haber un momento que va a haber una efervescencia y calor, como decimos acá, que como que ellos se va a descubrir que algunos van a querer hacer ese golpe, no todos, yo ya los había explicado. Van a salir pruebas de corrupción y escándalo del gobierno anterior y de este gobierno. Petro, hablemos de su querido y amado Petro. Muchos problemas va a tener él, ahorita se viene en calvario para el hombre, pero bravo, yo se los había dicho el año pasado y en enero de este año. Conflictos entre la familia, esa familia se va a desgregar, eso va a ser un problema, se van a tirar el uno por el otro, se va a hacer mucho chisme, se va a saber muchos enredos, hay mucho problema de plata, hay mucho problema de corrupción, hay mucho problema entre ellos. Escándalos familiares y de los que están en el gobierno, se van a saber varios escándalos, varios conflictos, varias cosas que hay, pero no solo en este gobierno, sino en el anterior también. Del hijo van a tener problemas, se van a saber más información sobre él y de los hermanos y en fin, ahí hay un problema muy grave que a él le va a tocar a Petro escoger o la familia o el gobierno, el Estado, lo que tiene, porque las dos cosas no las puede manejar. La salud de Petro. Empieza a tener quebrantamientos de la salud del estómago, yo ya se los dije en enero, se los dije el año pasado, ahorita se le empiezan a agudizar. Sigue generando polémica el discurso del presidente Gustavo Petro durante su intervención desde el balcón de la Casa de Nariño en la Plaza Bolívar. Hoy el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habló de diálogo y acercamiento con los partidos. El intento de coartar las reformas pueden llevar a una revolución. Lo que se necesita de cualquier manera es que el pueblo esté movilizado. En el balcón que da a la Plaza de Armas, el presidente Petro habló ante decenas de seguidores. Llegaremos hasta donde las decisiones populares quieran. Si quieren ir más allá, iremos más allá. Desde ahí defendió nuevamente sus reformas y aseguró que la ciudadanía debe movilizarse para que se logren aprobar. No nos dejen solos ante la jauría de los privilegiados. Este es el momento de los cambios y no hay que retroceder. Frases que muchos interpretaron como un llamado a una posible reelección y que rápidamente salió a desmentir el nuevo ministro del Interior. La reelección presidencial está prohibida en la Constitución y nosotros clara y contundentemente dijimos en campaña que no nos interesaba la reelección presidencial. El mandatario durante su discurso de 1 hora y 11 minutos arremetió contra los partidos que hoy ya no son de coalición, en especial con el expresidente César Gaviria. Después de que se habían comprometido a luchar conjuntamente por las reformas sociales de Colombia, se echaron para atrás, solo porque los dueños de los bancos, los dueños del capital, presionaron a uno de sus mayores voceros, el expresidente Gaviria. Velasco aseguró que está dispuesto a dialogar con el líder liberal y todas las colectividades.
En alerta máxima se encuentra el gobierno nacional tras la declaración de un coronel en retiro, quien aseguró que buscan sacar de su cargo al presidente Petro. David Parra, ¿a qué se refería el ex militar y qué es lo que dice el gobierno? Ana María, pues aumenta la tensión entre el gobierno nacional y la fuerza pública, especialmente con los militares en retiro. Esto tras las declaraciones de John Marulanda, quien fuese el expresidente de ACORE, de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, y quien aseguró que buscaban sacar al presidente Petro de su cargo. En el siguiente informe, los detalles. En las últimas horas, una declaración pública de John Marulanda, expresidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, ha generado alerta en el gobierno nacional. Yo creo que en el Perú las reservas fueron exitosas, en el sentido de que allá lograron defenestrar a un presidente corrupto. Aquí vamos a tratar de hacerlo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero. Estas palabras fueron el detonante para que el presidente Gustavo Petro se planteara un interrogante e hiciera un llamado. Entonces hay que darle golpe de Estado, dice uno de esos coroneles retirados. Y se llama así mismo demócrata. Es decir, a burlarse de la decisión de 11,5 millones de colombianos por la fuerza. Claro, ¿cómo no va a pensar así si es que terminaban aplaudiendo y ayudando al que le parecía que era igual la vida de una res, de una vaca, que la vida de un ser humano? Y que por tanto había que descuartizarlo. El presidente ha recibido voces de apoyo de diferentes sectores, en especial los integrantes de su gobierno. Después de las palabras del coronel John Marulanda, queda claro quienes no respetan la independencia de poderes, ni la Constitución, y quieren un golpe de Estado. Pero vamos a rodear al presidente Gustavo Petro para hacer respetar la democracia. El llamado de uno de los participantes de las recientes manifestaciones en contra del gobierno Petro han generado molestia y se ha considerado como un ataque directo a la democracia en Colombia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló contra el coronel retirado John Marulanda al señalar que incentivar un golpe de Estado es una burla a los 11 millones de personas que fueron a las urnas y votaron por el pacto histórico. El mandatario colombiano, desde Sucre, en donde adelantó una agenda de trabajo en un evento de la Agencia Nacional de Tierras, no se guardó nada y se despachó contra Marulanda, señalando que con esos llamados a golpes de Estado lo creen pendejo o bobo. De la misma manera, afirmó el presidente Petro que la manera de defenderse de un intento de golpe de Estado es con movilizaciones del pueblo en defensa del voto constitucional que lo llevó a dirigir al país. Asombro y estupor produjo hoy en el país la revelación hecha por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en el sentido de que regresaron las chuzadas a Colombia. Ante la gravedad de la revelación, presentamos sin edición las palabras del fiscal Barbosa. Reitero, sin edición. Hoy podemos decir con claridad que las chuzadas, las interceptaciones ilegales han retornado a Colombia. Con información judicial frente al caso de Laura Saravia, jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, podemos informar lo siguiente. El día 29 de enero del año 2023, sobre las 12:30 del día,
la señora Laura Sarabia y su esposo se dan cuenta de que falta en su residencia una maleta, al parecer que contenía una suma de dinero de $4.000 equivalente a lo manifestado por la señora Sarabia. Al día siguiente, como es natural, se asigna un número de noticia criminal frente a estos hechos que le corresponde a una fiscal de la unidad de hurtos adscrita a la Dirección Seccional de Bogotá. Amigas, amigos, bienvenidos a esta edición especial del Tiempo.com, de todas las plataformas digitales del Tiempo, analizando la noticia del momento, que es la gran crisis política que se vive en el gobierno del presidente Gustavo Petro por cuenta del escándalo de Laura Sarabia, un asunto que arranca con una denuncia por robo, que luego vienen unos capítulos de una prueba de polígrafo muy polémica realizada en la Casa de Nariño y que finalmente evoluciona a un escándalo de chuzadas ilegales que sacude totalmente a esta administración. Soy John Torres, editor de La Mesa Central, y estoy con Marta Soto, una de las grandes periodistas de Colombia, nuestra editora de Mesa Central también y editora de la unidad investigativa. Marta, háganos un recuento sucinto de esta tormenta política, ni siquiera tormenta, terremoto que está sacudiendo Colombia. Buenos días a todas las personas que nos siguen en las diferentes plataformas de El Tiempo. Gracias, John. Pues mire, como usted bien lo describe, este es un escándalo que ha venido escalando. Hasta ahora, inicialmente estábamos hablando de un supuesto exceso de poder al aplicarle a una empleada, a la exniñera de la mano derecha del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, un polígrafo para saber si se había robado o no $7.000, cuyo origen todavía está por establecer, aunque Laura Sarabia asegura que son viáticos. Pero la gran bomba vino ayer cuando está comprobado de que no solamente la niñera Marelvis Mesa, sino también la otra empleada cercana a Laura Sarabia fueron interceptadas ilegalmente a través de miembros de la Dijín que deslizaron sus teléfonos en una investigación en donde las señalaron de ser las empleadas de uno de los cabecillas del Clan del Golfo. Esto, pues si bien es un país de chuzadas, tiene algunos casos cercanos, como por ejemplo las interceptaciones en el caso de Álvaro Uribe, las interceptaciones también al entonces ministro y ahora ministro de Defensa, Iván Velázquez. Pues esto no tiene precedente porque es un caso en las entrañas de Casa de Nariño. Esto tiene otro protagonista central que se llama Armando Benedetti. Él hasta hoy, a esta hora por lo menos, 8:27 de la mañana, el embajador de Colombia en Caracas, pero esto puede terminar en un nuevo remesón en las entrañas de la Casa de Nariño. 6:26 a.m, Javier Segura. Sí, Néstor, buenos días. Son un total de 26 minutos de una larga cadena de insultos, amenazas, humillaciones y algunas muy importantes revelaciones que hoy atormentan al gobierno del presidente Gustavo Petro. Según esos audios que fueron suministrados por Benedetti a la revista Semana, el ex embajador amenaza con revelar secretos de cómo llegó Gustavo Petro a la presidencia. Es el propio Benedetti quien advierte que él podría llevar al gobierno a un escándalo similar al proceso 8000, pues según él, 15.000 millones de pesos ingresaron de manera irregular a la campaña Petro presidente en la costa caribe colombiana. Yo no quiero amenazar. Ramón que tiene su plata aquí en la costa, ¿qué es esta puta? Tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijo de 8000 y por qué empezó. Ahí te dan la clave de todo lo que te va a pasar. Y si tú crees que es un chantaje, cree que es un chantaje. Las amenazas son directas al presidente Gustavo Petro. No te estoy amenazando, pero ahora sí te amenazo, hijo de puta. A ti y al presidente, ¿viste? No te estoy amenazando. Pero si tú quieres que te amenace, yo salgo y cuento todo lo que sé. Armando Benedetti deja sobre la mesa una dura advertencia entre las muchas que hizo. Dice que si él habla, todos, pero absolutamente todos podrían ir a la cárcel. No es mamando gallo, no es amenaza, pero tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo. Te lo juro por la vida de Dios que no pasará nunca. Nos hundimos todos, nos hagamos todos, nos vamos presos, acabamos todo el puta de aquí. Benedetti asegura además que se siente marginado y maltratado por Petro y Laura Sarabia. Habla de deslealtad y por eso intimida, insulta y humilla a la ex jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro. En 26 minutos son 43 madrazos contra Petro y su ex mano derecha en la Casa de Nariño. Es que en vez de tratar de reconocer el error y tratar de enmendar las cosas, tú lo que quieres es pelear, güey puta, me estás usando. Ay, güey puta, se acaba el mundo, el tuyo, el mío y el de todo el mundo, que te doy. Todo el mundo, güey puta. El desembajador también habló del expresidente del Senado, Roy Barreras, el exministro del Interior, Alfonso Prada, y el actual ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Sobre Prada y Barreras, asegura que se robaron todo. Señor Prada, se robó todo el ministerio con la mujer. Señor Roy, invierte todo, güey puta. Todo.
Y en el último momento no dio ni un peso ni una persona para ver. O sea, aquí es. El presidente Gustavo Petro tomó distancia de los señalamientos y las críticas que ha recibido por los polémicos audios de Armando Benedetti con Laura Sarabia. Nadie del gabinete del gobierno, ni directores, ni comandantes de la fuerza pública, ni directores de aparatos de inteligencia han ordenado ni interceptaciones de teléfonos, ni allanamientos ilegales, ni se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco, ni mucho menos se han manejado cifras como 15.000 millones de pesos por fuera de nuestra contabilidad. Fue el mensaje de anoche del presidente Gustavo Petro, y agrega que cree entender qué le pasa por la mente de Armando Benedetti, acepta sus disculpas, pero dice que debe explicar sus palabras ante la Fiscalía y ante el país. Más filtraciones en Colombia y nuevamente el ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, y la ex jefa de gabinete, Laura Sarabia, en el centro. Por primera vez, el presidente Gustavo Petro se refirió al escándalo en Twitter. Yo no acepto chantajes ni veo la política como un espacio de favores personales. Aquí estoy solo para lograr más justicia social en mi país. Es eso lo que me mueve y obsesiona. Si hay personas en otra lógica diferente en el gobierno, es mejor que se separen de él. Fue su respuesta tras la publicación de la revista Semana de varios audios de Benedetti para Laura Sarabia. Aburrido en Venezuela, el ex embajador quería más protagonismo en el gobierno de Petro, pero tras un retraso de más de 3 horas para reunirse con el presidente, estalló contra Sarabia, que trabajó 5 años para él. ¿Qué tal que uno diga, mamando gallo, quién fue el que puso la plata aquí en la costa? Nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos. Para el abogado constitucionalista Juan Carlos Charri en France 24, estas filtraciones van a marcar el gobierno de Petro. Entonces, yo creo que sin duda vendrán las descalificaciones y explicaciones de la información, vendrán las investigaciones judiciales y habrá intentos por recuperar la legitimidad, tratando de que el equipo de gobierno muestre coherencia y muestre que es eficiente y eficaz en la gestión. Sarabia y Benedetti fueron clave para la victoria de Petro en 2022. Tras ganar la presidencia, Sarabia se convirtió en jefa de gabinete, mientras Petro envió a Benedetti a Venezuela para alejarle del primer plano por sus escándalos. Su enfado coincide con la filtración del robo de un bolso con varios miles de dólares de la niñera de Laura Sarabia, que también lo había sido de los hijos de Benedetti. La niñera habría sido interrogada con polígrafo e interceptada telefónicamente. La oposición demanda explicaciones, mientras desde el gobierno señalan al fiscal y a una conspiración de la oposición para frenar las reformas. Como el presidente Petro fue elegido por algunas regiones y fue elegido por algunas generaciones. No me invento nada si les digo al presidente Petro, lo eligieron el voto urbano y el voto de los jóvenes hace un año. Y por eso, Néstor, es clave esa discriminación que tenemos a continuación por edades. Por edades, que le demuestra este gráfico por rango de edad cómo se ha caído la imagen del presidente Gustavo Petro. Ese gráfico de la izquierda estamos transmitiendo por el canal Caracol, Noticias Caracol, en el canal de Blue Radio, en YouTube, en streaming, en redes sociales. Ese gráfico que ustedes ven arriba a la izquierda, 18 a 24 años, aquí había un caudal electoral del presidente Petro muy fuerte. Era en noviembre, mire, si usted lo ve, era la proporción que había en noviembre, marcaba una aprobación del presidente de 59.6 y una desaprobación de 38.9. Y ya en la gráfica vamos a ver que esa desaprobación, la que viene abajo, ya vamos a ver la discriminada, la desaprobación sube a 49.2 en ese rango de edad y la aprobación baja a 45.4. En esa porción, que lo decía usted, Néstor, fue clave para la elección del presidente el año pasado. Sí, es decir, a los muchachos, todavía me falta un gráfico de muchachos porque creo que de 25 a 34 todavía son muchachos. Sí, ahí estamos. Los que estamos entre 25 y 34 todavía somos muchachos. Esos, los electores de Petro, también entre ellos se cae la imagen del presidente Petro. Claro, porque de 25 a 34, la aprobación está en 32.4, estaba en 50.7 y la desaprobación sube a 58, estaba en 41.6%. Sí, y en la medida en que va subiendo la edad, que lo veíamos siempre en las encuestas, pues la aprobación del presidente bajaba. Lo que pasa es que ya de 45 a 54, ya la desaprobación pues sube al 66%. Sí, pero es que era, digamos, claro, pero es previsible, pero Martín, los jóvenes viejos, era la clave. Los viejos, digamos, los mayores de edad, los adultos, adulto contemporáneo hasta adulto mayor, esos no eran petristas.
En cambio, los jóvenes hace un año sí eran petristas. No eran petristas, pero a él le fue en general bien en todas las edades, mucho mejor en los jóvenes.